Soy de Alberdi, pero estoy cursando en la sede de obra. Hola, bienvenida Sandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien, usted, profe? Bien, todo bien, gracias a Dios. Falta Magalí, creo, y Karina. Sí, profe, estoy. Ajá, Cari, ahí está. Nombre, apellido y la sede. Brizuela Karina C. de Posadas. Bien. ¿Y Magalí? Me dijo que entraba, debe de estar por entrar seguido. Ah, no, porque está. María Rivas, de Posadas. Perfecto. Estoy. Ahí estamos Sí. entonces. Nada más que mi wifi como que anda más o menos nomás. Está bien, el problema encima como está el tiempo. Bien, vamos a comenzar. Esta es una materia, una cátedra, en la cual trabajamos en equipo, ya lo dije en la clase anterior, en la primera clase por Zoom, con la licenciada Flavia Balaiche. En esta primera etapa me voy a ocupar del desarrollo de la unidad 1 y de la unidad 2, y luego va a seguir la licenciada Flavia, y luego continúo yo. Así nos vamos a manejar con estas primeras clases por Zoom, o sea, con las primeras unidades. Esta es una cátedra, repito rápidamente, que tiene un sistema dual, es decir, que ustedes, un sistema virtual, es decir que ustedes no tienen encuentros presenciales, ¿no? Ustedes comprenden eso, la diferencia entre dual, virtual. Esta cátedra es únicamente virtual, es decir, que lo trabajamos con Zoom, con clases Zoom, las cuales quedan grabadas y se suben al aula virtual, y además trabajamos en el aula virtual, pero no hay un encuentro presencial propiamente dicho, por lo menos por ahora en esta primera etapa del primer cuatrimestre. Veremos cómo sigue todo, como sigue la pandemia este año, ¿no? Siempre decimos que esperando a que todo mejore. Bien, ¿pudieron ver? Ojalá hayan podido ver el primer video. Vamos a comenzar con el concepto de Arnoletto. Arnoletto es un politólogo italiano que nos brinda este concepto de teoría política. Es un poquito largo el concepto, entonces lo que hacemos es desglosar, es decir, explicar este concepto. Él dice que se trata de un conjunto de conocimientos especulativos considerados independientemente de cualquier aplicación y una actividad, ya sea desarrollada por los gobernantes, por la sociedad, en donde se deriva que la política es la que va a captar justamente los fenómenos en su aspecto dinámico, en lo que atañe tanto a la conquista como al ejercicio del poder. Es largo este concepto, entonces tenemos que desglosarlo, porque Arnoletto en realidad es de otorgar conceptos bastante largos, y así se hace un poco más complejo. Entonces lo que hay que hacer es desglosarlo. Cuando Arnoletto dice que la teoría política es un conjunto de conocimientos especulativos, ¿a qué se refiere con conjunto de conocimientos especulativos? Se refiere a que la teoría política tiene, me encantaría que vayan apuntando, si bien esto queda grabado, ¿no? Que vayan un poquito agilizando la toma de apuntes. Este conjunto de conocimientos puede variar. ¿Por qué? ¿Por qué este conjunto de conocimientos puede variar? Porque es dinámico, es trascendente. Estos conocimientos estudian lo que ocurrió antes y lo que ocurre en la antigüedad. No se ocupa la teoría política únicamente de los conocimientos, de los saberes actuales, sino que necesita también poder estudiar e interpretar lo que ocurrió antes. Ese deber ser, cuando todavía no podía ser ciencia, eso también lo tiene que analizar y estudiar. Por eso lo de especulativos. Dice Arnoletto que estos conocimientos especulativos son considerados independientemente de cualquier aplicación y actividad.
¿A qué se refiere con cualquier aplicación y una actividad? La aplicación que depende de los gobernantes y la actividad que depende de los gobernados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la teoría política que van a utilizar los gobernantes que la teoría política que van a utilizar los gobernados. ¿Y por qué no es lo mismo la teoría política que van a utilizar los gobernantes que la teoría política que van a utilizar los gobernados? ¿Por qué no? Porque los gobernantes no hacen más que representar a los gobernados. Y los gobernados esperan que esos gobernantes los sepan representar. Entonces, esa teoría política va a ser una teoría política variable. Jamás una teoría política es fija. Una teoría política siempre es variable, varía en el tiempo. No es lo mismo la teoría política que se está estudiando actualmente con la situación de la pandemia en la Argentina que la teoría política que se está estudiando en Brasil. El tratamiento de la pandemia en la Argentina, la teoría política que se va a aplicar para el estudio del tratamiento de la pandemia en la Argentina, no es el mismo que el tratamiento de la pandemia en Brasil. La teoría política, vuelvo a repetir, es variable. Continúa este concepto de Arnoletto y dice: cualquier aplicación, una actividad que sea desarrollada por los gobernantes o por la sociedad. Nuevamente, los gobernantes, ¿sí? Los representantes, la sociedad, los gobernados. Es lo que dije recién. ¿De dónde se deriva que la política capta los fenómenos? La política siempre va a captar los fenómenos, porque el objeto de estudio de la ciencia política, eso ya lo aprenden en primer año, es la realidad política. Entonces, la política tiene por esencia que captar los fenómenos políticos. ¿Cuándo hablamos de fenómenos políticos? Por esencia, tiene que captar los fenómenos. Obviamente que hablemos de fenómenos políticos. A ver, ¿a qué nos referimos cuando decimos que tiene que captar los fenómenos políticos? ¿Qué sería un fenómeno político? Si yo les digo, la forma de Estado de un país, o pienso, el poder de un presidente dentro de un determinado país, ¿cuál de los dos sería fenómeno político? ¿Forma de Estado o el poder, el concepto de poder que tiene un presidente en un determinado país? ¿Cuál sería el fenómeno político? El poder. El poder, excelente. El poder, porque eso es lo que va a variar. Una cosa era el poder que tenía Mauricio Macri, otro es el poder que tiene Alberto Fernández. Sin embargo, la forma de Estado durante el gobierno de Mauricio Macri era una forma de Estado federal. La forma de Estado durante el gobierno de Alberto Fernández es una forma de Estado federal, es fijo. Y aquí lo que decimos que la teoría política es variable y la aplicación de la teoría política es variable. Así que eso es lo que tenemos que comprender bien para no estudiar de memoria, porque si bien ustedes van a ser algunos profesores, algunos únicamente técnicos o algunos ambos profesores y técnicos, tienen que comprender estos conceptos y llevarlos a la realidad, tanto para el que lo va a explicar en la escuela como para el que tiene que aprenderlo para poder ejercer la actividad o la función como técnico en ciencia política. Entonces, capta estos fenómenos políticos, como por ejemplo el poder, como por ejemplo la legalidad, la legitimidad, la autoridad, en su aspecto dinámico, jamás en su aspecto estático, porque dijimos, esto no es fijo, esto es variable en el tiempo. Estudia lo que ocurrió antes y lo que ocurre actualmente. La teoría política en lo que atañe tanto a la conquista como al ejercicio del poder. Aquellos gobernantes que recién llegan al poder lo han conquistado, pero tienen que lograr permanecer, como aquellos que ya están ejerciendo el poder, ¿no? Tenemos una Angela Merkel, Putin, Angela Merkel en Alemania, Putin en Rusia, que hace años tienen ese ejercicio del poder, ya lo han conquistado y logran permanecer en el poder. Pero hay otros gobernantes que recién están en la conquista del poder y todavía no logran esa permanencia en el poder.
A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre? Yo les dije, Angela Merkel, Alemania, Putin en Rusia, con respecto a ya tienen el ejercicio pleno del poder. ¿Qué gobernante se les ocurre que todavía está en la conquista del poder, todavía no logró permanecer? ¿Quién se les ocurre? Profe, cuando usted habla de permanecer en el poder, ¿a qué se refiere? Porque Putin lleva años siendo Excelente. presidente. Ya tiene permanencia en el poder. Logró, excelente pregunta, ser elegido, reelegido, y ahora que hizo una reforma en la Constitución para ser ya indefinido, prácticamente. Claro, por eso. Ya tiene permanencia en ese ejercicio Cristina pleno del poder. Fernández. Alberto Fernández, ¿qué tiene? ¿Tiene conquista del poder o ya tiene el ejercicio pleno del poder? ¿Cuál de los dos? Creo que no. El poder creo que no conquistó todavía. Pienso yo. Ajá. Está en eso, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué pensás, Claudia? A ver, ¿cuál Fer, sería que, ahora? Cristina Fernández de Kirchner conquistó el poder. Ella sí Ajá. tiene conquista. Y tiene el pero, ejercicio pleno. El ejercicio pleno, sí. Muy bien. Cristina Kirchner, sí. Lo que Macri no pudo. No pudo o no quiso capaz Macri. No pudo Sí. o no quiso, tal cual. Tiene que ver No mucho quiso, con, sí. con las decisiones que Porque tomó. mi en su mamá gobierno. siempre, yo soy hija de docente y mi mamá siempre me dijo que, acordate de mí, mi hija, Macri no va a durar más de un mandato en el poder, dije, porque él no quiere permanecer en el poder, él quiere, tuvo ya su oportunidad, sacó provecho de ello, y bueno, y ella ya dejó ya. Y Listo. dicho y hecho, duró un mandato y ya y se fue ya. O sea, ni tampoco se volvió para que le voten, nada. Así que. Profe, Ojo. o sea, Sí. ¿sería tipo volver a ser reelegido y esas cosas? Claro, exactamente. Y tener también un gobierno que sea legal, legítimo en el tiempo. Muy bien, vos dijiste lo de Alberto Fernández, que todavía no pudo. Claro, considero. Claro, él está en la mitad, justo en la mitad. Pero lo de él es un caso realmente para estudiar la teoría política en cuanto a paradigmas, ¿no? Que lo vamos a ver luego, paradigmático en el sentido de que él asume y sucede esto de la pandemia. Entonces, ahí hay que estudiar y analizar si todas las decisiones que él habría tomado hubieran sido las mismas que sin una situación de pandemia. Él asume el poder y a los 2 meses, y un poquito menos de los 2 meses, estalla esta cuestión de la pandemia. Entonces, ¿tuvo tiempo de comenzar a gobernar realmente? No. Y claramente que no. No tuvo un año de esa conquista del poder para poder legitimarse en el poder. No. En menos de 2 meses, la situación de la pandemia. Y ahí tuvo que tomar decisiones, muchas sin conocer la situación, porque él es abogado, no es médico, y tuvo que confiar en lo que le dice ese grupo de médicos y comenzar a tomar decisiones. Y la decisión más grande que obviamente le va a costar políticamente es la cuarentena, la forma de cuarentena que estableció, que fue larga. Que no sé qué opinan, pero ¿les parece que estuvo bien? Va a ser un costo político altísimo, sin dudas. Yo creo que tanta cuarentena, ¿no? Tipo mantener tanto tiempo las cosas cerradas. ¿Que eso estuvo mal, dijiste, o bien entendí? No me gustó eso. No, No consideré que estuvo bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. A ver. ¿Y ustedes opinan que sin esa cantidad de tiempo, el pueblo
nos hubiéramos comportado, para no contagiarnos. Ujú. Es que el tema es que hubo cuarentena larga y la gente igual no se comportó. O sea, Ahí es está. ver Excelente, Brasil, Camila. Las personas no se comportaron luego de una pandemia larga. Imagínense sin una pandemia larga. Ujú. No sé, no sabemos, pero por eso digo, esas son las decisiones de la teoría política que Alberto Fernández va a tener que asumir. El costo político que va a generar eso. Bien, vamos a los problemas de la teoría política. Esta es una pregunta que hago en los exámenes, en el examen final, y siempre se equivocan. Se quedan pensando como si fuera que estoy preguntando, ¿en qué consiste la teoría de la gravedad? Y es una pregunta súper simple. ¿Cuáles son, se ríe Claudia, cuáles son los dos problemas que tiene la teoría política? Y la respuesta es facilísima. Los dos problemas que tiene la teoría política son la teoría metafísica, teoría tradicional o metafísica, y luego la teoría política empírica. Esos son los dos problemas de la teoría política. La teoría tradicional o metafísica y la teoría política empírica. Esa es la respuesta. Vamos a la primera. La primera, que es la teoría tradicional, se le dice, o metafísica, es la que tiene que ver con la teoría política en sus inicios. Esa teoría política que se va a interesar por los valores, que se va a interesar por el deber ser, el cómo debía ser, va a analizar cómo debía ser la justicia, cómo debía ser la autoridad. Y los autores que se van a ocupar de esto, de cómo debía ser, de este deber ser de la teoría política, son en la Edad Antigua Platón y Aristóteles. Y en la modernidad lo tenemos a Hobbes y a Rousseau. Platón y Aristóteles en la Edad Antigua y Hobbes y Rousseau como los contractualistas de la modernidad. Los que van a analizar este primer problema de la teoría política que tiene que ver con la teoría política tradicional o metafísica. Esta teoría política tradicional o metafísica tiene tres características principales que tienen que ver con la precientífica, transempírica y no acumulativa. También otra pregunta de examen que se quedan pensando, ¿cuáles eran las características de la teoría metafísica, de la teoría tradicional? La precientífica, la transempírica y la no acumulativa. A ver, ¿qué significa la característica precientífica? Significa que es anterior a la ciencia, lo que existe antes de comenzar a hacer ciencia. Eso es la precientífica. Luego tenemos la transempírica. ¿Qué sería la transempírica? La que va más allá de la realidad del estudio humano. Eso es la transempírica, ¿no? Va más allá de la realidad del estudio humano. Y la no acumulativa es la que no era todavía científica. Entonces, la precientífica, anterior a la ciencia, la transempírica, la que va más allá de la realidad del estudio humano, y la no acumulativa, la que todavía no es científica. Recuerden, esas son las tres características, a ver si tengo, ahí me está el visito, las tres características de la teoría tradicional o metafísica. ¿Sí? ¿Puedes repetir las dos, o sea, la que le sigue, la transempírica y la no acumulativa? Porque no funcionó mi bolígrafo. Sí, Yamila. Por favor. Repito, la precientífica dijimos la anterior a la ciencia. La transempírica es la que va más allá de la realidad del estudio humano. La transempírica. Sí. Y la no acumulativa es la que no es ciencia.
Eso, siempre que decimos que algo es acumulativo, es ciencia. Entonces, si decimos que es no acumulativo, es porque todavía no es ciencia. No es ciencia. Ok, gracias. Gracias a vos por preguntar. Bien, seguimos entonces. Entonces, ¿están las características de qué? ¿Las características de la teoría política tradicional o las características de la teoría política empírica? De la tradicional. De la tradicional. Excelente, bien ahí, muy Sí. bien. Qué despiertos. Seguimos. Bien, ay, acá sigue mi dibujo. Ay, esperen que tengo que ir a buscar el para borrar. ¿Dónde está? Esperen. A ver, mi lapicito, ¿dónde está mi lapicito? Ay, ahora no se aparece, qué pesado. Ahí está. A ver, ¿dónde está la gomita? A ver, la gomita. A ver, acá está la gomita. Voy a borrar. Fuera. Listo. Ahí está. Bien, ahora vamos a la teoría empírica. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos la teoría política tradicional o metafísica y la teoría política empírica, ¿no? Recuerden que empiria, ¿qué significa la empiria? Lo que proviene, lo que surge a partir de la experiencia. Eso es la empiria. Lo que proviene, lo que surge a partir de la experiencia. Bien, ¿y a quién va a tomar Kuhn aquí? Arnoletto, nuestro autor Arnoletto, el politólogo. ¿A quién lo va a tomar? A Thomas Kuhn, que es un epistemólogo. Thomas Kuhn, justamente en el año 1962, va a escribir una obra muy importante que se denominó La estructura de las revoluciones científicas. 1962 escribe La estructura de las revoluciones científicas. Y lo que hace Arnoletto es justamente tomar ese estudio de Thomas Kuhn y de aplicarlo al estudio de la teoría política. ¿Sí? Bien, entonces lo que dice Thomas Kuhn, ¿no? Tomado por Arnoletto, es que el método científico se va a dividir en ciclos, se va a dividir en periodos, en ciclos o en periodos. Y lo que va a analizar Thomas Kuhn y que lo reproduce Arnoletto, esto quiero que quede muy claro porque luego en el examen se equivocan, ya sea en el parcial, primero en el parcial y luego en el final. La teoría es de Thomas Kuhn. La reproduce ¿quién? Arnoletto. Entonces, este método científico, el cual va a estar dividido en ciclos o en periodos. Lo primero que se va a analizar es la presciencia, luego el periodo de la ciencia normal, luego el periodo de la ciencia extraordinaria, y por último la revolución científica, ¿no? Esos son los periodos o ciclos muy importantes para analizar. Presciencia, periodo de la ciencia normal, periodo de la ciencia extraordinaria y la revolución científica. Vamos al primero. ¿Qué significa esto del estado de presciencia? Cuando no existe aún un paradigma específico. En este estado de presciencia aún no tenemos un paradigma específico que domine a todo el campo político, a toda la comunidad política. Ese es nuestro estado de presciencia. Todavía aquí no tenemos un paradigma que sea el paradigma dominante. Y aquí vamos a una cuestión muy importante. Vamos a repasar el concepto de paradigma, que ustedes lo aprendieron en primer año, en Introducción a la Ciencia Política. A ver, ¿qué recuerdan del concepto de paradigma? ¿Qué sería? O por lo menos, si recuerdan un concepto vulgar de paradigma, y luego vemos el técnico de paradigma. Era el ejemplo de algo, profe, pero estos días estuve leyendo nuevamente y la verdad que no me estoy acordando. O sea, la idea de paradigma está, pero No importa, para la y conceptualización, digamos. Hernán, el concepto vulgar, no importa si no es el técnico de Thomas Kuhn, porque yo en primer año les enseño, bueno, y los profesores que les dan introducción, les enseñan el concepto técnico también, el que da Thomas Kuhn.
vulgarmente. Mauricio Macri tenía un paradigma. Alberto Fernández tiene otro paradigma, Cristina Kirchner un paradigma, Néstor Kirchner un paradigma, Menem un paradigma, Alfonsín un paradigma. El paradigma, un conjunto de etapas, conjunto de momentos. Me gustó, Claudia, la palabra conjunto. Me gustó la palabra conjunto. De momento, o sea, desde tiempo, desde lo que ya pasó, del pasado. Ajá. El conjunto del Me gusta tiempo, cómo estás del tratando, momento. me encanta tu participación, cómo estás tratando ahí de conectar las ideas, pero todavía no. No. Vulgarmente, en lo que es un saber vulgar, un paradigma es un modo de ver la realidad. Eso es desde el saber vulgar. Paradigma es un modo de ver la realidad. Ahora, vamos a cuál es el concepto, vamos a apuntar el concepto ahora que nos da Thomas Kuhn, el concepto técnico, el lenguaje técnico. Recuerden que siempre tenemos que basarnos en eso. ¿Qué es un paradigma? Son adquisiciones universalmente reconocidas. Adquisiciones universalmente reconocidas que ofrecen modelos de problemas y soluciones a los profesionales de la ciencia. ¿Puedes repetir que se trabó? Adquisiciones universalmente reconocidas que ofrecen modelos de problemas y de soluciones a los profesionales de la ciencia. Eso es un paradigma. Para Thomas Kuhn. Ese paradigma todavía no se encuentra como paradigma dominante en el campo político, en la comunidad política. Entonces, ese es nuestro estado de presciencia. Ahora, ¿cómo salimos? Dice nuestro autor Arnoletto, ¿cómo salimos de este estado de presciencia? Cuando surge el paradigma, cuando el paradigma pasa a dominar el campo, ahí logramos salir de ese estado de presciencia. Entonces, en este estado de presciencia no tenemos el paradigma dominante. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se logra la salida de ese estado de presciencia? Cuando surge y cuando este paradigma domina el campo, pasa a dominar el campo. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de un conjunto de teorías políticas, dice otro autor como Sodaro, que lo vamos a estudiar en las unidades finales. Conjunto de teorías políticas. Ese conjunto de teorías políticas sería un paradigma. El paradigma de Alberto Fernández con respecto al tratamiento de la pandemia es distinto al paradigma del presidente de Brasil con respecto al tratamiento de la pandemia. ¿Es así o no? El paradigma que tuvo el presidente saliente de Estados Unidos con respecto al paradigma que tiene John Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, es distinto, ¿o no? Sí. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos que se fue? Donald Trump. Donald ¿El que Trump. se fue? Ajá. Sí. Donald Trump. Donald Trump tenía un paradigma y ahora Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, tiene otro paradigma. ¿Sí? Que esa es, antes de olvidar, nos quedan 7 minutos. Les voy a decir lo que tienen, vamos a seguir estos 7 minutos, pero no, quiero que apunten lo que tienen que buscar, no es para subirlo al aula, es para nota de concepto, para lo que es un concepto, no es para subirlo al aula, es para cuando tenemos la próxima clase, que es el jueves, porque esta clase estamos recuperando la que no tuvimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Yo no tenía internet. Este jueves tenemos la clase de esta semana, por eso esta semana hay 2 clases juntas. Y ¿A la misma hora? ¿Cómo? ¿Misma hora? No, a las 8 de la noche. O sea, un poquito antes, o sea, 15 minutos antes, a las 8. El jueves. Tienen que buscar
¿cuál es el paradigma de Alberto Fernández con respecto al tratamiento de la pandemia? ¿Cuál es el paradigma del presidente de Brasil, de Bolsonaro? ¿Cuál es el paradigma de Donald Trump? ¿Cuál era el paradigma de Donald Trump? Lo sigue siendo porque él lo sigue sosteniendo en realidad, aunque no sea presidente. Y el paradigma de Biden. Y hacer una comparación. Yo lo que quiero es ver es cómo se expresan, cómo pueden explicarlo, ¿sí? Así practicamos un poquito porque después el oral, ¿no? Llegan al oral más sueltos, pero quiero ver cómo lo entendieron. Los paradigmas, hablar brevemente, ¿sí? Profe, yo quiero hacer un ejemplo nomás que yo ¿Sí? ya quería dar y justo coincidió con la tarea que usted está dando. Me Cuando encanta, yo, por ejemplo, Claudia, tu sé el participación. sé el paradigma de Alberto Fernández, nuestro presidente, con respecto a la pandemia, que siempre dijo que él prioriza la salud antes que la economía del país. Sí. Y en cambio, el presidente de Brasil, que Bolsonaro, él prefirió la economía de su país y no la salud del país. Por eso nosotros por ahí estamos más vivos, Excelente, Claudia. más todo, pero nuestra economía para abajo. Y Para Brasil, la economía de ellos para arriba, pero se están muriendo a lo loco. Disculpa mi lenguaje vulgar, profesor, pero Para el jueves vamos a ver esa cuestión del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Cómo decir lo mismo? Pero algo así. ¿No es cierto? Excelente. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Brevemente, que ustedes sepan visualizar cuál fue el paradigma de uno y de otro. ¿Quién iba a hablar ahí? Puedo decir que considero entonces que nuestro paradigma ahí tipo como que falló un poco porque nuestra economía está mal y digamos que nuestra salud también. Claro, pero Cambio. excelente, muy bien, Cami, pero acordate con fundamentos eso. Como Con Brasil fundamentos. o Estados Unidos, claro, pero Donald Trump también tenía el mismo pensamiento que el presidente de Brasil. Bueno, vamos a ver bien eso el jueves, pero quiero que me lo fundamenten. Por ejemplo, si ustedes dicen eso, quiero que me den las cifras acá. Bueno, porque en la Argentina la pobreza, el paradigma de Alberto Fernández fue el de tal, la pobreza es tal. Sin embargo, en Brasil el paradigma de Bolsonaro fue tal, la pobreza está en esto. Es así, con comparaciones con datos, ¿saben? No les voy a preguntar a todos, no les voy a preguntar a todos porque el tiempo pasa y tenemos que desarrollar la clase. Le va a tocar a cualquiera, de los que estén conectados, ¿no? Claro, de los que estén conectados a cualquiera y sirve para concepto. ¿Ok? Profe, ¿era el de presidente de Argentina, Brasil, Estados Unidos? Claro, o sea, Donald Trump, que estaba antes en Estados Unidos, y Biden, el actual de Estados Unidos. Exacto. El actual. Sí. No quiero un faltazo el jueves, ¿eh? Creo que porque tienen tarea no se conectan. Bien, vamos a el periodo de la ciencia normal. Llegamos al periodo de la ciencia normal. Recuerden todo lo que analizábamos. Presciencia, periodo de la ciencia normal, periodo de la ciencia extraordinaria y revolución científica. Vamos al periodo de la ciencia normal. Acá, en este periodo, en este ciclo, dice Thomas Kuhn y lo traduce Arnoletto, es cuando el paradigma comienza a consolidarse, el paradigma comienza a afianzarse en el campo político, en la comunidad política. Lo que sería que ese paradigma comienza a ser conocido, que ese paradigma comienza a ser acatado, y ese paradigma comienza a ser respetado por la comunidad política internacional. Entonces, a partir de que es conocido, reconocido, acatado, respetado por la comunidad política internacional, este paradigma no se permite cuestionamientos, porque ya se está consolidando, ya se está afianzando. Entonces, hay dos conceptos fundamentales, quiero que apunten bien, dos conceptos fundamentales en este periodo, en el periodo de la ciencia normal. El concepto de enigma y el concepto de anomalías. Dos conceptos fundamentales en el periodo de la ciencia normal. Enigma, por una parte, y anomalías por otra. Ay, chicos, esperen, antes que se corten, se va a cortar. Yo les dejé en el chat, les dejé, ustedes no sé si pudieron ver, en el chat está el grupo de WhatsApp. Sí. ¿Pudieron ver? Sí. Por favor,
si pueden ingresar a ese grupo de WhatsApp, así estamos todos juntos, todas las sedes, en teoría política. Por favor, ¿sí? A ver, ahí les dejé. Entonces, no se olviden de ingresar. Estos dos conceptos se va a cortar. Estos dos conceptos fundamentales, el de enigma y el de anomalías. Por favor, recuerden la tarea para el jueves, a las 8 de la noche. Voy a mandar el link un día antes, como siempre. Repasen un poquito todo. Pueden volver a mirar el video, porque luego el video se coloca en el aula. Y recuerden que es para concepto, no es para subir al aula. ¿Ok? Bueno, ingresen al grupo de WhatsApp los que no están. Chicos, un placer. Muchísimas gracias por estar. Gracias, profe. Igualmente. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Chau, chau. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chao.